La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola a todos, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Carlos Mario Muñoz. Mi proyecto, seguramente algunos de ustedes lo conocen, se llama La Guitarra Negra. Y quiero presentar este bonito espacio, este taller que la Corporación Cultural Minerva y el Ministerio de Cultura han organizado para ustedes. Bueno, hablando con el maestro Javier Márquez, quien es la persona que se ha encargado de organizar todo esto, alrededor de las inquietudes que existen en el mundo de la guitarra en Colombia hoy en día, él me propuso que hablara a través de mi experiencia, del conocimiento que tengo, de lo que considero puedo compartirles, cuáles pueden ser las diferentes maneras de tratar ciertos aspectos relacionados con la guitarra. Vamos a hablar un poquito de armonía, un poquito de arreglos, un poquito de acompañamiento, tal vez un poco de metodología de estudio. Y todo esto enfocado pues básicamente a hacer crecer mucho más el instrumento dentro de lo que nosotros mismos como colombianos y como intérpretes del mismo podamos hacer aquí y aportar, ¿no? Así que, bueno, aquí vamos. Es un gusto compartir, nuevamente les digo. Y bueno, estamos para servirles. Bueno, en primera instancia, quiero comentarles que desde hace bastante tiempo ya, yo tengo la inquietud del espíritu del alma, como se quiera, de tender un puente entre lo clásico y entre lo popular. Pero cuando hablo de lo popular no me refiero a la guitarra clásica popular, no necesariamente, sino a las músicas populares en general, al pop, al rock, a las músicas tradicionales, al vallenato, a la salsa, al tango, al jazz, al bolero, a todos los géneros latinoamericanos particularmente, es como me interesa. Y en ese sentir pues he tratado como de trabajar fuertemente en la parte de los arreglos. Alguna gente me ha preguntado, bueno, yo cómo elaboro mis arreglos, cómo los hago, de quién me dejo permear al momento de crearlos. Y bueno, yo creo que para poder llegar a eso hay que empezar a desglosar todo para llegar a un origen de las cosas. Pienso que básicamente lo que influye es qué escuchamos, qué música nos gusta, qué música sentimos, qué nos conecta, qué consideramos que vale la pena hacer dentro de lo que ya existe, porque sabemos que hoy en día hay muchas propuestas excelentes que todos seguramente hemos visto con el internet, bueno, con tantos medios que hay ahora, y pues de alguna manera queremos cada uno encontrar un espacio donde nuestra propuesta quepa, donde nuestra propuesta pueda florecer. Yo la encontré particularmente en los arreglos, porque noté que en buena medida en Colombia la música para guitarra solista está muy limitada a la composición para guitarra clásica, lo cual es una cosa muy positiva, pero no hay un público alrededor de la guitarra tan grande como lo hay en otros países, por ejemplo como la Argentina, como el Brasil, donde no solamente los guitarristas sino la gente del común ama la guitarra
y tiene una identidad muy fuerte con ella, gracias a que los músicos se han empeñado no solamente en hacer composiciones originales para el instrumento, y no solamente desde el aspecto clásico, sino desde otras estilísticas mucho más populares o tradicionales, que aun con el fundamento clásico en su ADN, algunas de ellas han ponderado mucho lo que es el sentir popular del instrumento en el formato instrumental solista, ¿no? Así que no se ha limitado a acompañar solamente la guitarra, sino a hacer versiones de canciones muy populares que cualquier persona ha escuchado, que cualquier persona conoce y que inmediatamente van a conectar con ese, con ese público que de algún momento atrás no conocía lo que era la guitarra solista. Entonces yo percibí personalmente que había mucho que hacer en ese campo acá y bueno, entonces desglosando ya para entrar en el tema, ¿cuáles serían los aspectos fundamentales de lo que yo considero un buen guitarrista? Pues naturalmente tiene que ser una persona con mucha vocación y mucha convicción de lo que está haciendo, con mucho compromiso, mucho amor por la música, por el instrumento, eh, pero también que tiene un sentido artístico importante, que no se dedica a ser músico, sino que se dedica a ser una persona que se sensibiliza, como decíamos, con el momento histórico, con el lugar donde está y con lo que considera que puede aportar. Lógicamente, si hablamos del aspecto musical, pues ha de ser una persona que tiene que ser muy integral, tiene que manejar la parte creativa muy bien, la parte interpretativa muy bien, la parte técnica en lo posible tiene que tenerla muy clara, pero sobre todo, por encima de cualquier cosa, tiene que tener claro que la finalidad de todo es la música, que hacemos música para llegar a las personas, que nuestro interés más que asombrar es conmover a la gente. Y importante, que tenga una mente muy abierta, que sea receptivo a las diferentes expresiones de música, que no se limite solamente a la guitarra. Lo digo esto personalmente porque cuando yo estudiaba guitarra clásica, el ambiente que se vivía era un poco cerrado o muy cerrado. Y pues realmente lo que lo enriquece a uno, o lo que yo considero que me ha enriquecido como guitarrista solista y acompañante y arreglista y músico de sesión, es tener una mente abierta y ser receptivo a las diferentes expresiones de la música, no solamente de guitarra, sino en general. Yo particularmente siempre tuve una visión del instrumento como de tratar de hacer todo lo que pudiera en él, de tratar de conectar las sonoridades que no eran del instrumento al instrumento, de poner una orquesta en la guitarra, de poner a sonar un factor rítmico en la guitarra. Y creo que eso es lo que he tratado de plasmar en varios años de trabajar duro pues en la guitarra solista. Próximamente estoy sacando mi primer disco después de varios años de trabajar. Y bueno, entonces, básicamente, creo que un buen guitarrista es una persona que, como decimos, no solamente solista, sino que conoce la música popular. Y si vemos un poco la historia de guitarristas como el maestro Gentil Montaña, como el maestro Juanjo Domínguez, como el mismo maestro Gilles Brin, que fueron personas que estuvieron mucho tiempo dentro del lineamiento clásico, vamos a encontrar también que tienen un conocimiento muy profundo de la música popular, de la armonía, de la improvisación, y que todo ese conocimiento que ellos tenían no se limitaba solamente a lo que hemos leído en muchas ocasiones, por ejemplo en internet, en la Wikipedia, donde se habla naturalmente de sus grandes logros. Y creo que es importante resaltar eso porque pues básicamente es muy poco lo que se sabe de ese otro espacio alterno a estos músicos que dedicaron mucho tiempo de su vida a la música popular en guitarra y esto inevitablemente pues los influyó y definió su estilística, su manera de tocar, su manera de componer, su manera de comprender el instrumento, su manera de asimilarlo, de, de vivirlo, ¿no? Y una de esas cosas, naturalmente, una de esas áreas es
la armonía. Cuando hablamos de armonía, todos tenemos unos conceptos teóricos muy claros, muy importantes. Ya sabemos cuáles son los parámetros, de dónde partimos, hacia dónde vamos. Y todo eso es fundamental tenerlo en cuenta y tenerlo muy claro, que el cuarto, que el quinto, que el primero, que la relativa, que la subdominante, que el sustituto tritonal. Bueno, todos estos conceptos es muy importante tenerlos de manera lógica muy claros. Pero lo que yo ofrezco siempre a la gente es, ¿por qué no tratas de buscar el sonido primero y de curiosear y de dejarte llevar por la intuición con el instrumento sin ninguna expectativa más que ir encontrando qué va pasando? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, de lo primero que vamos a hablar, según lo que me han solicitado, es de las dominantes dobles o secundarias, que es lo mismo, y cómo funciona. No les voy a dar una explicación teórica de inicio, sino que les pido que pongan mucha atención y escuchen. Voy a poner un ejemplo muy concreto sobre un tema que se llama campesina santanderiana. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejemplo. Les pido que por favor presten mucha atención, que escuchen con bastante cuidado y que percibamos, antes que pensar demasiado, qué es lo que está pasando con la armonía en este ejemplo que vamos a hacer. Campesina santanderiana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Tenemos ahí un pedacito de la campesina santanderiana en una armonía muy normal, natural, sin ninguna novedad. 1, 4, 5 sobre la mayor, no hay ningún problema, nada raro ahí pues. Ahora, ¿qué tal si por ejemplo hacemos esto? Campesina santanderiana, tú eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Como se pudieron dar cuenta, ya hice un acorde diferente ahí, que fue un Si7 antes del Mi. Vamos a entender la dominante secundaria de esta manera, muy sencillo. Siempre antes de cada acorde, de cualquier acorde, cabe su quinto grado. Siempre, siempre. Esta es una manera muy fácil de entender la dominante secundaria. La dominante secundaria es ese acorde que va a ser dominante de los diferentes grados de la escala, diferentes o adicionales de la tónica. Por decir algo, tenemos Do mayor como tonalidad. Lógicamente su dominante sería Sol, ¿cierto? El quinto grado, pues. En ese orden, el segundo grado sería Re menor y su dominante sería la 7. Pasaría a ser una dominante secundaria dentro de la escala de Do mayor, ¿cierto? Luego tenemos Mi menor, el tercero menor. Su dominante secundaria sería Si7, Mi menor. Luego tenemos Fa mayor. Ahí digamos que no se cumpliría el efecto de dominante secundaria con Do, pues porque Do es la tónica, ¿ya? Además porque me está poniendo un Si bemol aquí, que me está mandando para otra tonalidad que es Si bemol naturalmente. Entonces, luego tenemos Sol mayor, la dominante de Sol mayor sería Re7 y sería una dominante secundaria o dominante doble que funciona también dentro de la escala de Do. Luego tendríamos La menor y su respectiva dominante sería Mi. Y luego llegamos al séptimo grado, que sería Si disminuido, ¿verdad? En Si disminuido no funciona, y en general en los séptimos grados del modo mayor o en los segundos grados del modo menor no funciona la dominante secundaria. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal si le ponemos un poquito de veneno, como decimos en el argot popular, a esta canción, a esta armonía? Campesina santanderiana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Aquí ya tengo, por ejemplo, pasé al segundo menor,
pero antes hice la respectiva dominante secundaria, ¿cierto? Y es importante notar que esta dominante secundaria, que es fa sostenido, que es dominante de si menor o de si mayor, como se quiera, tiene una relación de relativa por tercer grado con la mayor, ¿cierto? Entonces, a partir de esa relación entre terceras, siempre se van a poder construir muchas cosas armónicamente, de acuerdo a la tensión que tenga el diferente o el acorde en particular, sea cual sea, va por definición a tener un nombre o una coherencia con el acorde al cual va a llegar, ¿cierto? ¿Qué tal si hacemos ahora eso, por ejemplo? Campesina santandería, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Aquí hice una dominante de do sostenido menor, ¿cierto? Pero me funciona también como una sustitución de mi mayor. Campesina santanderea, eres mi flor de romero, tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales, ¿sí? Y de ahí en adelante, con esa deducción que tenemos, podemos comprender qué es una dominante doble. Ahora, que armónicamente yo cómo la puedo enriquecer. Bueno, ahí es cuando vamos a hablar de la intuición. La intuición, que es, metámonos a crear, metámonos a buscar sonidos, a poner los dedos en diferentes lugares del diapasón sin miedo, sin prejuicio a que nos suene mal o a que nos suene incorrectamente, porque estamos buscando, ¿sí? Yo siempre le pongo un ejemplo a mis estudiantes, y es que cuando uno le da un pedazo de plastilina a un niño, el niño ¿qué hace? Hace una figurita, una bolita, yo qué sé, o intenta hacer un muñequito, y de pronto le queda feíto, pero el niño hace algo con eso, ¿cierto? El niño no se pone a pensar de qué está hecha la plastilina, ni se pone a pensar quién la fabricó, ni si es importada y quién fue el que la inventó, no. El niño simplemente hace cosas, ¿cierto? Y de pronto hace un muñequito y le queda feíto, pero ya el siguiente muñequito le va quedando más pulido, y así sucesivamente, hasta que puede llegar a un punto en el que ese niño se vuelve un experto en la plastilina, y ya la plastilina le genera ciertos límites, ¿cierto? Entonces ahí es cuando tiene que empezar a buscar elementos de la plástica para poder hacer figuras más complejas o más firmes, un material o como se quiera. Ese es el ejemplo perfecto en la armonía. Hay que meter mano, sin miedo, sin prejuicio, sin sobrepensar, sin racionalizar demasiado. La racionalización viene después de que tenemos un acorde, que tenemos una idea armónica. Porque no podemos estar poniendo la mano y pensando todo el tiempo qué vamos a hacer. Por lo menos en la música popular, que es donde se ven todo este tipo de conocimientos alrededor de la armonía, no se trabaja de esa manera. Uno trabaja más pensando en texturas, en sonido, en intenciones, en colores, ¿sí? Y ya luego que uno encuentra como lo que está buscando, ahí sí entonces dice, bueno, si yo hice ese acorde, ¿qué acorde es este? ¿Sí? Y empiezo a deducirlo. Y si tengo un acorde después, ¿cómo se conecta ese acorde con este? ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es resolución armónica por intuición. ¿Qué es resolución armónica por intuición? ¿Cómo se conduce cada voz, de dónde parte y hacia dónde va? Si yo abro un acorde, si yo abro una armonía, sea cual sea, por lo general no hay ningún inconveniente mientras yo sepa dónde voy a resolver. Ahí es donde sí entra un poco la parte lógica, ¿cierto? Vamos a ver que ejemplos más, ejemplos menos, el maestro Lucho Bermúdez, que seguramente lo conocen la mayoría de ustedes, siendo un gran compositor de orquesta y de cumbia, él componía todo en guitarra. ¿Y por qué lo hacía? Porque él podía ver el desplazamiento de las notas en el diapasón, cosa que no es tan fácil de ver en un piano, que es un instrumento armónico, ¿cierto? Pero es muy sencillo. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que si yo hago este acorde, por ejemplo, y si lo hago acá, puedo entender mucho más fácil cuál es la conducción, ¿cierto?
porque estoy viendo el desplazamiento casi de una manera paralela, como si estuviera viendo el pentagrama de las notas escrito. De dónde va una nota, para dónde va, cómo se mueve, qué intención tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo, por ejemplo, abro esto acá, esta conducción armónica, ¿sí? Digamos que partí en la, suspendido, me volví a re, estoy empezando a tensionar, luego con el mi bemol lo tensiono cada vez más y luego voy acá. Quedo con el quinto grado normal, que va a ser octava de este, ¿sí? Entonces se trata de conducir cada nota de tal manera que sea coherente con el sonido que quiero lograr. Y luego sí vamos a ver cómo se compone, por qué está relacionado de esa otra manera. Yo he tenido estudiantes de conservatorio, de universidades que me dicen, no, pero es que yo necesito que me diga por qué. Espérate, hermano, primero tienes que escuchar. Escucha cómo se comportan los acordes, luego sí deduces para que puedas tener una idea muchísimo más clara de lo que estás buscando. Muy bien, entonces, ¿qué tal si le ponemos ahora un poco de intención diferente? Le sumamos más cosas a esta campesina santanderiana. Ya no vamos a hacer un La mayor, sino que podemos hacer un La mayor 7. Y los subsiguientes acordes serían Fa sostenido 7 bemol 6 o sostenido 5, es lo mismo, Si menor 7 9 y ese sería un Mi 7 9, correcto, ya da unos colores diferentes esa armonía, ¿no? Entonces sería así: campesina santanderiana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Muy bien, así es como funciona, ¿cierto? Ahora, se van a preguntar muchos, bueno, pero ¿qué relación tiene un acorde con el otro? Pues tiene una conexión entre sí, tiene notas que conectan entre sí. Es así por lo menos como se entiende la armonía de una manera más práctica y funcional. Entonces vamos a decir que este La, que tiene por nota La, Mi, Sol sostenido, Do sostenido y bueno el Mi, se va a transformar en este, ¿cierto? Fa sostenido 7, bemol 6 o sostenido 5. Básicamente es lo mismo que un Fa sostenido 7, pero en lugar de hacer el Do sostenido de aquí, voy a hacer este Re natural, que viene siendo en el término teórico más correcto el quinto sostenido, o dentro de lo que corresponde a ese grado de la escala sería medio tono para atrás, ¿cierto? Entonces puede ser 7 bemol 6 o 7 sostenido 5, Fa sostenido 7 bemol 6, Fa sostenido 7 sostenido 5. Luego este se va a mover para acá, ¿cierto? Entonces tenemos que esta, que es la fundamental, se va para acá y estas dos que tenemos aquí se van por acá. Y este Mi que está sonando ahí al aire se va a convertir en este Re, que es el de la cuarta cuerda. Y aquí estoy tocando únicamente segunda, tercera, cuarta y quinta cuerdas, ¿sí? Esto es para todos aquellos que están interesados en comprender la armonía siempre desde un aspecto completamente teórico, que tiene que justificar por qué esto es así, por qué esto es así, pero ¿y por qué? Bueno, digamos que de la música popular no lo pensamos tanto así, ¿sí? Porque no necesariamente yo tengo que pensar en que si hago este Fa sostenido, tengo que llegar a este, sino que puedo llegar aquí a este, ¿cierto? O puedo llegar a este, o puedo llegar a este, o puedo llegar a este. Y así sucesivamente puedo llegar a muchos otros. Dependiendo más que de lo correcto. De la intención que yo quiera darle a la música, de cómo la música me lleve, de cómo yo me deje llevar en ese momento con lo que estoy acompañando. Ya luego vamos a hablar del acompañamiento y de algunos tips muy importantes que considero debemos tener en cuenta. Luego tenemos el Mi 7 9, que básicamente es Mi 7 pues con una novena, ¿cierto?
Entonces, si partimos desde aquí, desde este Si menor 7/9, pues ese Do sostenido se va a volver Re. Y aquí ya se amplía más el acorde porque no estoy tocando solo 4 notas, sino todas las 6 cuerdas, ¿cierto? Entonces cada nota va a buscar hacia dónde moverse. No necesariamente tiene que pensarse de una manera como que tal nota tiene que moverse a tal, no hay que pensarlo tanto, simplemente busco la intención que quiero y luego sí analizo y comprendo qué es lo que me interesa comprender de ese acorde en particular. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el Do sostenido se vuelve Re, este La se vuelve Sol sostenido y ese Si se queda quietico, ¿sí? Partiendo entonces del Si 7/9 al Mi 7 con novena. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo estoy tocando 4 cuerdas, desde la segunda hasta la quinta. Cuando ya toco aquí, estoy tocando 6 cuerdas, estoy tocando 2 notas adicionales, ¿sí? Entonces no necesariamente implica que yo tengo, como decía, que definir todas y cada una de las voces, porque esto no se da necesariamente en la música popular, como lo es esta campesina santanderiana. Entonces es de esa manera como se conectan los dos acordes. Y es de esa manera como comprendemos nosotros los músicos populares la armonía, cómo se conecta una cosa con otra, qué textura tiene, insisto, cómo suena, qué atmósfera, qué sentido me da. Pero no estamos pensando antes de hacer. Creo que la música es una de esas únicas áreas en la vida donde uno puede hacer las cosas y luego pensar, analizar. Podemos hacer laboratorio, que es lo que hacen los científicos. Ellos hacen seguramente algunos cálculos de sus experimentos, pero realmente toda la información la sacan desde los laboratorios, de poner a totear el espacio donde están los experimentos, de medir luego eso, de analizar, ¿sí? No antes, porque no hay datos antes. Entonces, primero pongamos la mano, busquemos, exploremos, experimentemos y luego sí, miremos qué es lo que está pasando, a ver qué funciona y qué no. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.